Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Queridas y queridos oyentes, estamos de vuelta con Abre Brecha Venezuela, Carlos Aznares y yo. Como siempre, por pedirle que nos entreguen consejos, preguntas, sugerencias. Aprovechamos para saludar a nuestro querido productor Eduardo Medina Guevara y también a Nieve Valdés, la presidenta de la Radio del Sur, donde este programa semanal sale antes de salir en forma más larga en todas las redes sociales, en YouTube, todo eso. Bueno, no podemos ocultar que estamos viviendo una conjuntura muy, pero muy compleja. A nivel internacional, con la agresión descarada a los pueblos que no se arrodillan, empezando por Irán, Palestina, Líbano, ahorita y a Venezuela y a Cuba. Y también amenaza a Nicaragua. Estamos viendo que hay, en el mismo tiempo, hemos hablado de eso tantas veces, una ofensiva a base de mentira para que la gente nuestra, para que lo que respaldan, por supuesto, la resistencia de los pueblos en el mundo, la resistencia invicta de Cuba, de Venezuela, complicada hoy, y de Palestina, bueno, se quedan tranquilos, decepcionados, desesperanzados, y por eso pasamos una charla que hemos hecho con un dirigente sindical, Alexis Corredor. La hizo yo, compartiendo, por supuesto, como siempre, con Carlos, la orientación, la pregunta, la duda también, que como periodista y como, sobre todo, militante internacionalista, tenemos el deber de no ocultar con la gente nuestra, pero además por volver, esto es el tema principal, volver a un concepto que se ha totalmente olvidado en los países capitalistas, es que el concepto de responsabilidad, sentirse responsable por lo que pasa, no solamente en nuestra casa, en nuestro territorio, sino también en el mundo, porque sabemos que solamente mirándose en los ojos, en el espejo, que el espejo de no asimétrico con los otros pueblos, que podemos saber cuánto es necesario retomar el rumbo de la perspectiva, considerando pero también cuánto es compleja la conjuntura a nivel geopolítico, pero bueno, con la actitud que llevó a Chávez esta semana, recordamos su siembra el 5 de marzo del 2013, que llevó a Chávez el 4 de febrero de 1992 a intentar la rebeldía cívico-militar, y una vez que esta rebeldía no se dio, a asumir la responsabilidad, diciendo: compañero, desafortunadamente la revolución no ha funcionado por ahora. Esto por ahora, donde tenemos que poner la esperanza, mirando a lo que está haciendo Venezuela con una arma a la cabeza, porque le secuestraron. Esto es un hecho inédito. El presidente Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores, la diputada, su esposa. Repito, uno no lo ha metabolizado, no lo ha examinado hasta el final.
cuánto es inédito y dramático un hecho como eso, que nunca se ha dado ni en América Latina ni en el mundo, ¿no? Usted puede averiguar y nunca se ha dado. Bueno, tenemos que pensar cómo hizo en la Universidad Internacional de la Comunicación, que dirige la rectora Tania Díaz, pero también en muchos otros lugares nacionales y en virtual internacional, para recordar el primer discurso que hicieron Hugo Chávez y Fidel Castro cuando Chávez salió de la cárcel de Yare, es decir, antes de la revolución bolivariana, para evaluar verdaderamente qué ha significado el camino de casi 27 años de estos experimentos, de estos laboratorios, que nos deja pregunta abierta, hoy más que nunca, que nos toca a nosotros, porque ¿hasta dónde hemos llegado nosotros en los países capitalistas? Hasta Grecia, 2015, después es como si se había cerrado toda la puerta de todas las hipótesis. 2003, agresión al Irak, el movimiento no violento, pacífico, parecía ser la primera potencia mundial. Se acabó. No ha habido ninguna voz, tampoco ha habido una voz tan fuerte contra el genocidio en Palestina. Tampoco se está movilizando en términos masivos contra la agresión a Irán ahorita, contra la agresión a Cuba, a Venezuela. Son poquitos los compañeros que respaldan, pero que respaldan en mayoría la política que alguien hace, que no siente, como decía el Che el siglo pasado, en carne propia la necesidad de asumir la responsabilidad. Eso es el tema verdadero que tenemos que enfrentar hoy, más que nunca, mirando, claro que no nos gusta, mirando al Comando Sur que llega a Venezuela, la tratativa, la negociación con la cual Venezuela, la dirección del proceso bolivariano, cumple su nuevo desafío. Esto no significa que este desafío lo va a ganar, porque estamos en una condición asimétrica mundial, donde el imperialismo en crisis estructural y todo lo que naturalmente sabemos, pero es como una bestia aún más feroz que quiere acabar con todo porque no tiene otra salida. Y del otro lado vemos que hay un chantaje fuerte, inédito, que es lo del secuestro de Cilia y Nicolás, en lo cual tiene que accionar el proceso bolivariano. Entonces, por lo que pienso yo, es que pensamos todos los revolucionarios del mundo que no podemos adoptar salida fácil, que son salidas solamente de las redes sociales, porque en lo concreto no nos explican nada, diciendo que han traicionado, como si los hijos de Jorge Rodríguez padre, que murió bajo tortura, y todos lo saben, y se ha reivindicado hasta el primer momento de la asunción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no conocieran otra salida que la traición. ¿Y por qué? Habrían podido traicionar antes, cuando tenía la posibilidad, porque el gobierno bolivariano todavía tiene el mando político. Esto es muy importante, porque parte del desafío es guardar el mando político. Por supuesto, el mando político solamente de un gobierno y no de un pueblo, relacionado en términos dialécticos de poder popular con su gobierno, no va a ganar. Pero el desafío está ahí, el desafío está una vez más a la responsabilidad que tenemos los revolucionarios del mundo, ante de todo, de informar de verdad, con fuente fidedigna, como estamos haciendo con resumen, pero del otro lado, de entregar indicaciones posibles de acción. Por supuesto, la victoria no está dada mecánicamente, pero tampoco la derrota está dada mecánicamente, como nos están diciendo los pueblos. La única batalla que se pierde es la que no se combate. Pero yo quisiera, tú estuviste presente
Carlos, ya a la época de este encuentro entre Hugo Chávez y Fidel Castro, donde se sentaron la base del proceso bolivariano. Y además después hablamos también de lo que pasa en América Latina. Sí, bueno, yo tuve la suerte, no la suerte, tuvimos la visión desde Resumen Latinoamericano que en ese momento ya estábamos muy solidarios con Hugo Chávez cuando estaba en la cárcel. Nosotros hicimos muchos artículos defendiendo la posición de Chávez en ese momento y explicándole a América Latina, que no entendía muy fácilmente por el hecho de que era un militar, Hugo Chávez, y todo lo que significaba los militares en las dictaduras latinoamericanas. Y cuando él sale de la cárcel, que tiene un encuentro rápido con la gente en la calle y se lo ve mostrando claramente su disposición a seguir la pelea, recordemos que Hugo Chávez tardó en convencerse de que la posibilidad de la toma del poder había que hacerla. Él seguía pensando que había que hacerlo por una insurrección militar popular, hasta que lo convencieron y se convenció de que era necesario recorrer el camino de convencer al pueblo por la vía electoral, porque había posibilidad de triunfar y llevar adelante todo lo que llevó adelante, que es el tema de la Constitución, la constituyente, y todo eso habló en Cuba. Cuando él va a Cuba y Fidel lo recibe con todos los honores, como si fuera un presidente, y tiene esa comparencia ahí en la Universidad de La Habana, él explica con lujo de detalles primero su pensamiento y después lo que va a hacer. Era un hombre decidido a pasar a la ofensiva, y no por un tema individual, sino porque pensaba, con muy buen criterio, que después de lo que había sucedido en Venezuela, con el Caracazo, con la participación de las Fuerzas Armadas reprimiendo al pueblo, después del fracaso, un fracaso provisorio de sus levantamientos militares para tratar de dar vuelta a esta situación de un gobierno que se decía de centro izquierda y que estaba en la Internacional Socialista, y a la vez secuestraba militantes, los tiraban desde los aviones, igual que hicieron en Argentina. Ese era Carlos Andrés Pérez. Bueno, él se fue convenciendo de que era necesario aglutinar a la mayor cantidad de gente posible para hacer un proceso popular por la vía electoral, y lo logró, y vaya que lo logró, que a partir de ahí puso en marcha lo que fue y es todavía, por suerte, el planteo de la revolución bolivariana. Ahora, aquí que ahora estamos en una circunstancia totalmente diferente. Obviamente, vos hablabas de los desafíos. Los desafíos son muy dolorosos, los desafíos que estamos teniendo, porque por un lado, bueno, esta nueva agresión brutal contra la República Islámica de Irán, contra el Líbano, nuevamente contra el Líbano, bombardeando población civil en Beirut, los israelíes, bombardeando hospitales en Irán, bombardeando escuelas. O sea, ya sabemos con qué tipo de enemigo nos encontramos. Y por otro lado, este proceso atípico de Venezuela, que también es un desafío, donde no sabemos cómo va a terminar ninguna de estas circunstancias, ni la de Irán, ni la de Palestina. Todos son escenarios abiertos donde lo que hay que escuchar es la voz de los pueblos. O sea, ¿qué está pasando y qué están pensando los pueblos en cada circunstancia? Bueno, en el caso de Irán hemos visto claramente, en medio de los bombardeos, en medio de la agresión, los pueblos en la calle, defendiendo con su cuerpo ese proceso que llevó adelante el imán Khomeini, y después el ayatolá recientemente asesinado Ali Khamenei, con la participación popular. En Palestina, a pesar de los golpes, a pesar de la agresión violenta que todavía sigue,
y del genocidio, bueno, la resistencia no ha cesado. No ha cesado, creo que no tiene la fuerza que tenía al principio. Este no es el 7 de octubre del 2023, pero de todas maneras se ha plantado una semilla en Palestina y en el mundo para demostrar que el sionismo es eso: muerte, agresión, violencia, terrorismo. Ahora ha quedado bien desenmascarado. Nadie puede decir que no lo sabe. Y en procesos como el de Venezuela y Cuba, y yo agregaría varios más de América Latina que están siendo asaltados por el imperialismo. Fíjate que en Ecuador la complicidad del gobierno de Daniel Noboa lleva adelante ahora operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para acabar con el terrorismo en Ecuador. ¿Qué terrorismo? ¿Cuál terrorismo? ¿El de la CONAIE? ¿El de los campesinos? ¿El de los trabajadores que están reclamando a un gobierno que se ha convertido en una dictadura? Pero ese es el método de ellos, así como lo hicieron en los años 70, 80 y 90 con los ejércitos latinoamericanos, con la teoría de la narcoguerrilla. Ahora estamos con la teoría del terrorismo. Todos son terroristas. Milei combate a los jubilados y los acusa de están teniendo prácticas terroristas. A los jubilados que reclaman por un salario de hambre. Entonces, frente a eso, obviamente hay que volver a las fuentes. En ese sentido, vos lo pensabas con claridad. ¿Cuál es la realidad de la lucha de clases hoy en cada país? Bueno, en Venezuela se está dando, primero, un rearme muy fuerte del movimiento obrero. Hoy vamos a escuchar a un integrante del movimiento obrero, a un dirigente. Esto es algo que estaba, no es una asignatura pendiente, porque Chávez y Maduro trabajaron sobre eso, y además Maduro es un presidente obrero, pero siempre costó el tema, porque la Cuarta República había contaminado a la estructura sindical, como también contaminó a la estructura estudiantil. Estudiantes y obreros en un momento realmente fueron oposición a Chávez. Una parte del sindicalismo clásico y el estudiantado clásico se oponían a Chávez. Recordémoslo al principio. Pero la revolución fue avanzando sobre eso y hoy nos encontramos con una central obrera, con discusiones y debates en el movimiento obrero que son muy importantes para la etapa que estamos desarrollando ahora. Etapa que, como decíamos al principio, está abierta. No sabemos realmente, no podemos decir esto va a terminar en una victoria o en una derrota, pero que hay que apuntar a la victoria no cabe la menor duda, y eso los pueblos lo saben. Por eso el pueblo venezolano va a ir con mucha fuerza en las comunas este 8 de marzo a participar en la defensa de sus proyectos, como lo ha hecho ya en otras oportunidades, con la consigna de comuna o nada. Si eso no pasara, entonces estaríamos diciendo estamos en problemas serios, porque cuando el pueblo empieza a retraerse, empiezan los problemas serios. Pero el pueblo está en la calle en Venezuela, y asumir las contradicciones que haya que asumir. Esto está claro. Y veremos cómo termina el proceso. Todos apuntamos a que a partir de estar sufriendo una experiencia muy dolorosa, que es el secuestro del presidente y la primera dama, y el bombardeo y la masacre de civiles en Venezuela, se puede ganar esta batalla si nos mantenemos unidos, si nos mantenemos solidarios, si nos mantenemos creyendo en que la lucha de clases va a definir la situación finalmente. Tiene toda la razón, Carlos. Es importante retomar este tema para entender cuál ha sido la visión, la herencia de Chávez, el pragmatismo de Chávez, que ha sido el fruto de una educación
del 1900, es decir, una educación que ya se ha perdido en los países capitalistas hoy, que solamente la retomen los pueblos que tienen una visión universal que le viene del sacrificio colectivo, de la religión monoteísta como es el Islam chiita y todo eso, desafortunadamente, porque ya el marxismo no se percibe en el mundo como una bandera universal. ¿Por qué? Por tantas razones, ¿no? Nos han hecho creer, nos han fragmentado, nos han hecho pensar que no hay una relación entre el territorial y lo global y todo eso, el mercado y todo. Pero del otro lado, Chávez también ha tenido que tomar en cuenta de la crisis en la cual el comunismo de 1900 se encontraba. También que era crisis de los partidos marxista-leninistas de América Latina, lo que habían traicionado a Che Guevara. También la crisis del foquismo, la crisis de lo que había intentado construir 200.000, 2.000 Vietnam, y nosotros lo intentamos también en Europa. El pragmatismo de Chávez no era del 1900, el pragmatismo de Chávez era una mezcla, y sigue siendo, de las lesiones del grande 900, pero también de la derrota de las principales hipótesis que que habíamos frecuentado y visto y aplicado en el 1900. Y este pragmatismo del cual hace herencia la revolución bolivariana, poniendo en relaciones Bolívar con el marxismo, poniendo en relaciones la resistencia de los próceres, Guaycaipuro, los cimarrones, con la resistencia de los pueblos que no se rinde, pero que saben que el tema hoy es más relacionado a la geopolítica. Pero en el mismo tiempo, Chávez construyó, en la revolución bolivariana construyó una dinámica internacional por la cual el bolivarianismo es el espíritu de los BRICS. Hoy, pero pasando por un espíritu más político del intercambio solidario que había sido lo del ALBA, que desafortunadamente el imperialismo destruyó porque tenía que retomar su intento hegemónico que se va configurando hoy con la nueva doctrina Moro en América Latina, pero también con la estrategia de dominaciones que tiene la entidad sionista del Grande Israel y lo del Grande Oriente Medio, que tiene también los aliados de Norteamérica que hemos visto en todos estos años. La herencia de Chávez con el pragmatismo es lo que vemos acompañar el desafío de hoy. No cuesta ver la imagen y también podemos criticar lo que no pasa verdaderamente como tiene que pasar a nivel mediático que lleguen a Europa, pero esto es nuestra tarea de decodificar, de traducir alguno contenido. Pero esto es el mismo desafío del pragmatismo necesario que ha tenido Chávez para abrir brecha. Esto es un desafío, pero no lo pueden hacer solo. Esto seguramente puede, porque estamos viendo que ahorita el domingo va a haber las elecciones en Colombia, ¿no? Que lo que está pasando, si no me acuerdo mal, ¿no? Esto domingo, pero de todo modo están en la perspectiva muy, muy cerca. El ataque ahorita es que se pierda también un otro pedazo del progresismo un poco más radical de lo que ha habido en Brasil, en Argentina, de lo que se ha acabado, como tú estabas diciendo, en Ecuador, en Salvador. Digamos que Venezuela, Cuba y Nicaragua están bajo sitio total. Es decir, la palabra es a los pueblos, pero es a los pueblos del mundo, a la construcción de un bloque social anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal que pueda romper esta dinámica mefítica que hoy intenta dominar el mundo. Y lo vamos a escuchar también con la voz de nuestro compañero Alexis Corredor,
que nos va a decir muchas cosas aclarecedoras. Abre brecha, Venezuela. Alexis Corredor Pérez. Se desempeña como ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, cargo para el cual fue designado por Nicolás Maduro en febrero de 2024. Fue rector principal del Consejo Nacional Electoral, CNE, 2021-2023, donde presidió la Comisión de Registro Civil y Electoral. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, representando al sector de trabajadores de la administración pública. Es profesor de Geografía e Historia y posee una larga trayectoria como dirigente sindical. Su vínculo político es histórico, habiendo militado junto a figuras clave en la Liga Socialista. Considerado un cuadro de confianza del oficialismo y del Partido Socialista Unido de Venezuela, con un enfoque técnico-político en áreas de organización laboral y procesos electorales. Estamos aquí en un lugar histórico donde hizo vida nuestro inolvidable camarada Jacobo Torres de León. Y aquí estamos con un hermano de lucha y la continuidad de su misma lucha. Alexis Corredor, dirigente sindical, obrero y a vanguardia de esta revolución. Te pedimos, Alexis, por favor, ¿cómo se vive desde la clase obrera este momento inédito después del secuestro de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, de la primera combatiente? Bueno, Geraldine, gracias a ti y a tu equipo por permitirnos compartir algunas ideas y opiniones sobre lo que acontece en la geopolítica mundial en torno a este enero 2026 y todo lo que transcurre durante este año 2026. Lo primero es que acá la moral está muy alta. En medio de las interrogantes, porque son necesarias las interrogantes, la incertidumbre, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras, así como el pueblo venezolano en su conjunto, todos sus sectores, desde los adultos mayores hasta la juventud, sobre todo los muchachos que están en los liceos, en el bachillerato y en nuestro pueblo, haciendo muchas actividades, tenemos la moral en alto. Evidentemente, no estamos acostumbrados y para nosotros es inédito lo que estamos viviendo. Cuando el comandante Chávez sufrió el golpe de Estado en el 2002, los trabajadores y las trabajadoras ya teníamos previsto para el inicio de la semana de abril un paro de transporte, una huelga contra quienes habían usurpado el poder. Cuando comenzaron las guarimbas en el 2012-13, nosotros los trabajadores y las trabajadoras también estuvimos al lado de nuestro comandante eterno. Y cuando nuestro comandante eterno nos informó que estaba padeciendo una enfermedad que hoy en día decimos que fue envenenado, él nos fue preparando. Los trabajadores y las trabajadoras cerramos filas con la revolución bolivariana. En el caso del golpe de Estado, teníamos nuestro ángel de la guarda, para decirlo de alguna manera, nuestro protector, que era el comandante Chávez. Y estaba una dirección del partido conformándose. Los trabajadores en distintas instancias organizadas estábamos luchando por mantener la revolución, cosa que hemos logrado. Cuando se desaparece físicamente nuestro comandante eterno, bueno, nos deja el comandante Nicolás Maduro Moro, nuestro amigo, nuestro hermano de clase, inclusive compañero de Jacobo y nuestro. Desde nuestros días de estudiantes, nosotros nos encontramos por allá, por 1977-78. Sin embargo, al desaparecer físicamente, óyase bien, físicamente, el comandante Chávez, bueno, teníamos la orientación y el temple del compañero Nicolás Maduro. Pero en el 2026, el imperio, los yanquis, nos secuestran al presidente Nicolás Maduro Moro. Y si bien es cierto que su liderazgo, su calidad estadística se venía imponiendo en el mundo como un hombre de los trabajadores, un hombre de la revolución, un hombre que está construyendo el socialismo en Venezuela, no es menos cierto que intentaban
posesionar en nosotros la desesperanza. Sin embargo, con la presencia de la compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez como vicepresidenta primero y ahora como presidenta encargada, nosotros entendemos y sentimos que ese vacío de poder, ese vacío inclusive hasta espiritual, ya no existe. Por supuesto, la compañera Delcy tiene una dinámica, bueno, que no la esperaba. Entonces, esa situación inédita para ella es también igual para el pueblo venezolano. Pero los trabajadores y las trabajadoras que tenemos un norte, nuestra constitución que aprobamos aquí en Venezuela en 1999, habla de un proyecto de país, construir la República Bolivariana de Venezuela con un sistema económico, un sistema político, un sistema social, un sistema jurídico, y que nos permitiera a nosotros construir esa sociedad, o como decimos en la Constitución, un Estado democrático, popular, soberano, donde exista la igualdad social. En ese plan nosotros estamos. Los trabajadores y las trabajadoras defendemos la Constitución y en consecuencia defendemos a Delcy Eloína, defendemos al presidente Nicolás Maduro, defendemos a nuestro comandante Chávez, el legado que él nos mantiene y nos tiene, y por supuesto estamos del lado de nuestra presidenta encargada. Para nosotros puede existir en algunos momentos la necesidad de escuchar al presidente Nicolás Maduro, pero la obra que él ha venido construyendo, la obra que él ha dejado, los distintos escritos y audios, de alguna manera nos permiten dar mayor fuerza. Él nos dio unas instrucciones. Cuando el 23 de octubre convocó al Congreso Constituyente de la Clase Obrera, él habló de 4 tareas. En primer lugar, que los trabajadores y trabajadoras discutiéramos y habláramos sobre la primera transformación, el modelo económico. ¿Qué proponemos los trabajadores y las trabajadoras para el nuevo modelo económico que estamos planteando? La segunda tarea, la necesidad de la defensa de la patria. Por eso, entonces nos propuso la necesidad de profundizar la defensa de las entidades de trabajo. Y de allí que nosotros hemos constituido los cuerpos de combatientes y las milicias obreras. Es decir, el trabajador, la trabajadora, tenemos nuestra actividad propia de lo que es la actividad de la producción, pero a la vez dedicamos un tiempo al estudio y otro tiempo a la preparación física y por supuesto militar. La tercera tarea que nos dio fue la necesidad de que el movimiento organizado de los trabajadores, sindicalmente o no, se reformulara, se potenciara. Y en eso estamos. Por eso el Congreso Constituyente de la Clase Obrera, una organización enriquecida ¿con quiénes? Con los voceros y voceras de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, con los delegados de prevención y delegadas de prevención, con los compañeros emprendedores y emprendedoras, con las mujeres trabajadoras que tienen una importante presencia en la actividad productiva, con la juventud y con los milicianos. De tal manera que esa tercera tarea se corresponde con la segunda y con la primera. Y una cuarta tarea que es el tema internacional. Él nos dijo a nosotros, el imperialismo no nos va a dejar tranquilos. Nosotros tenemos que proponernos, junto como lo han dicho los compañeros cubanos, los compañeros nicaragüenses y todos los pueblos del mundo, en seguir luchando por conquistar una sociedad libre y amante de la paz, como lo dice nuestra Constitución. La cuarta tarea, entonces, es la actividad internacional. Por eso hicimos el 17 de diciembre del 2025 un congreso internacional que congregó a organizaciones sindicales de Latinoamérica, del Caribe y del mundo. Y ese equipo de trabajadores y trabajadoras que asistimos a ese evento internacional, estamos creando una coordinación de la clase obrera contra la guerra y por la paz. Esas son las tareas que nosotros estamos realizando. Bueno, y con esa responsabilidad que tenemos, primero no tenemos descanso. Segundo, tenemos la moral en alto y por supuesto tenemos que, en el momento que recibamos a nuestro presidente obrero y a su compañera Cilia Flores nuevamente en Venezuela, decirle, presidente Nicolás Maduro Moro, hermano de clase, compañero y amigo, aquí está la obra que las tareas que usted nos pidió, aquí las tenemos ya revisadas. Pero desde afuera, no solamente la mediática hegemónica, pero también algunos compañeros que tienen dudas, que no conocen la realidad, dice todo esto ya se acabó porque ahorita ya son los Estados Unidos que viene a mandar aquí, que
que tiene, bueno, bajo chantaje, ya el petróleo no es del pueblo venezolano. ¿Cómo responde la clase obrera a esta contestación? En primer lugar, sobre lo que tú nos planteas, Geraldine, tenemos que decir lo siguiente: hay que recordar y hay que revisar las distintas intervenciones que nuestra presidenta encargada ha realizado desde el mismo momento en que ella pidió, como vicepresidenta ejecutiva, le pidió a los gringos fe de vida de la compañera Cilia Flores y del compañero Nicolás Maduro Murs. En la madrugada del 3 de enero, con la frente en alto, como lo aprendió de su papá Jorge Antonio Rodríguez, secretario general de la Liga Socialista, asesinado durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ella exigió que el imperialismo norteamericano, los Yankees y Donald Trump dieran una fe de vida de los compañeros. En segundo lugar, cuando ella planteó ante el Tribunal Supremo de Justicia su compromiso con la tarea que se le estaba asignando y ante la Asamblea Nacional, planteó 3 líneas tácticas que estamos desarrollando en este momento. En primer lugar, mantener la unidad del pueblo. Aquí no hay para cruzarse los brazos. Aquí no hay momento, Geraldine, para dudar. Quien duda, evidentemente, no tiene confianza ni en el pueblo, ni tiene confianza en las fuerzas de la clase obrera, ni tiene confianza en lo que hemos nosotros construido a lo largo de estos 26 años. Quien duda, inclusive desde el campo, entre comillas, de la izquierda o del progresismo, no comprende la realidad que estamos viviendo en este momento. La compañera Delcy Edoína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República, ella dijo que estamos en un nuevo momento. El pueblo, los trabajadores, la sociedad venezolana tiene que entender que estamos en un nuevo momento. ¿Por qué? Secuestraron a nuestro presidente. Como tú lo acabas de decir ahorita, intentarán chantajearnos. Pero podemos decir lo siguiente: ella indicó que sobre la base de la diplomacia, del diálogo, vamos a establecer las reuniones y los acuerdos con ellos. Ellos tienen a nuestro presidente, pero ellos necesitan nuestro petróleo. Ellos necesitan la tranquilidad de poder recibir el petróleo y nosotros tenemos el petróleo. Para nosotros es fundamental la vida de los compañeros Cilia Flores y el compañero presidente. De tal manera que quienes duden hoy en día, las compañeras o los compañeros que de alguna manera les asalte la duda, la incertidumbre y hasta la desconfianza, no tienen fe en la revolución. Cuando la compañera dice, tácticamente nosotros vamos a definir nuestra realidad, nuestras relaciones con Estados Unidos por la vía del diálogo y de la diplomacia. Evidentemente, en el hemisferio occidental, en el cual nosotros formamos parte, las redes, los medios de comunicación, el 90% lo tienen controlado el imperialismo. Por eso manipulan, por eso dicen que dan órdenes, por eso dicen que el petróleo no es nuestro. Aquí hay que recordar que Venezuela, y eso lo hacen todos los países del mundo, que son exportadores de petróleo, venden petróleo a futuro. De tal manera que Estados Unidos, la relación con Estados Unidos es que el 27% de nuestra producción petrolera va históricamente para ellos. En el golpe de Estado contra el comandante Chávez, en las guarimbas que ellos respaldaron y en este momento. Por eso hablar de chantaje es lo que los medios de comunicación tratan de posesionar para confundir la conciencia, Geraldine. Y evidentemente cuando alguien puede estar dudando o puede no estar creyendo o que no comprende el momento que estamos viviendo, entonces tiende a dudar. El otro aspecto que nuestra compañera ha venido diciendo, nuestra presidenta encargada, es que la dignidad del pueblo venezolano está por encima de todo. El legado de nuestro comandante Chávez, de nuestra historia, desde nuestros aborígenes, Guaycaipuro, Apacuana, desde nuestro padre libertador, que se enfrentó a la doctrina Monroe, desde nuestro comandante Chávez y por supuesto desde el presidente obrero, nosotros mantenemos nuestra dignidad y la hidalguía del pueblo venezolano, la historia del pueblo venezolano. Por eso, el jefe del Comando Sur no dio una orden por teléfono. El jefe del Comando Sur no citó a nuestra presidenta encargada como si fuese una secretaria de él a la sede del Comando Sur. No, tuvo que venir a Venezuela. El secretario de Energía de los Estados Unidos, de Norteamérica, el secretario del Tesoro, han tenido que venir a reunirse. ¿Con quién? Con la presidenta encargada,
porque después que no reconocían al presidente Nicolás Maduro Moro, hoy en día el mundo entero, aparte de que reconocen que Estados Unidos violentó el derecho internacional, reconoce la figura de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y a la compañera Silvia Flores como primera dama y diputada. Esos son elementos políticos que la mediática del imperialismo no desarrolla. La embajadora de los Estados Unidos que enviaron para Venezuela es una experta en contrainsurgencia. Es una experta en organizar golpes de Estado contra los pueblos soberanos, contra los estados soberanos. Evidentemente, no podían enviar una palomita de la paz para Venezuela. Tenía que enviar una persona que estuviera preparada y que le garantizara, junto con la CIA, organizar actividades de contrainsurgencia en nuestro país. De eso nosotros estamos al tanto. Pero como muchas veces nos dijo el presidente Nicolás Maduro, inclusive en la constituyente cuando se presentó la ley antibloqueo, algunas cosas habrán que hacerse de manera discreta. Algunas cosas no se podrán decir en algún momento. Eso es lo que está haciendo nuestro gobierno, de tú a tú entendiéndose con los Estados Unidos. Y más allá de lo que digan las redes, más allá de lo que digan los inconformes y los desesperanzados, nosotros decimos que la esperanza está en la calle. Que aquí nosotros con hidalguía vamos a defender el legado de nuestro comandante Chávez, las obras que el compañero presidente Nicolás Maduro planteó, y te estamos cerrando fila con nuestra compañera, la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez López. Recién el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, anunció o adelantó un poco que podría haber novedades con respecto al poder adquisitivo de la clase obrera. Bueno, sabemos que a propósito de tentativas de desestabilización interna, la extrema derecha, pero también una parte de la supuesta izquierda chavista que está aliada con el imperio, utiliza la cuestión de la clase obrera, del malestar que puede haber habido enseguida de la medida coercitiva unilateral para crear de nuevo desestabilización. ¿A qué punto está todo eso y cómo se prepara la clase obrera para contrarrestar esta ola? Fíjate, Geraldine, la clase obrera venezolana y su dirección política, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad de Campo y la Pesca, está muy clara. Tiene comprensión de cuál es el objetivo de los Estados Unidos y de sus aliados. Hace rato dijimos quién es la embajadora. Si algún trabajador o trabajadora ahora considera que Donald Trump, el mismo que dio la orden para bombardear las lanchas, el mismo que ordenó el secuestro de nuestro presidente, el mismo que está apoyando a Israel en su ataque permanente y de exterminio y genocidio al pueblo heroico de Palestina, el mismo que contribuyó también a agredir al pueblo iraní y luego de 12 días tuvieron que levantar la bandera de la paz y vergonzosamente reconocer que fueron inferiores ante el heroico pueblo de Irán, no podemos pretender que entonces ahora el señor Trump quiere a la clase obrera, quiere al pueblo venezolano, quiere a la clase obrera venezolana. La presidenta fue muy clara, nuestra presidenta encargada fue muy clara. Cuando los Estados Unidos comienzan a desbloquear nuestras cuentas, y eso va a permitir que producto de la venta que se le ha hecho a Estados Unidos ingresen una gran cantidad de millones de dólares que están represados producto de las medidas coercitivas. Por cierto, medidas que fueron recientemente ratificadas por el presidente Donald Trump, porque él habló de que extendían las acciones del decreto de Obama. Somos una amenaza inusual, por eso nuestra presidenta le dice al presidente Donald Trump, luego de su discurso fantasioso del martes pasado, del martes 25 de febrero, mire, nosotros no somos amenazas y si usted es amigo de Venezuela, desbloquee todas las cuentas para nosotros poder administrar nuestro dinero y hacer los programas sociales que aquí tenemos.
Entonces, la presidenta planteó la necesidad de que con esos 300 millones de dólares que ingresan, producto de la venta futuro que se le hizo a Estados Unidos del petróleo, se organizan dos fondos. Un fondo social, ese fondo social incluye el tema salud, el tema trabajadora, el tema educación y un fondo de infraestructura para los servicios, porque no es menos cierto que todo el aparataje que aquí se montó en la Cuarta República, bueno, dependía de la tecnología norteamericana. Nosotros tenemos un emporio industrial donde tenemos contacto y, por supuesto, tecnología iraní, tecnología rusa, tecnología china, tecnología turca inclusive. Bueno, con esos no tenemos problemas, pero el bloqueo trae como consecuencia que muchos de esos repuestos sean de factura o tramitados por compañías norteamericanas que de negociar con Venezuela serían sancionadas. Por eso, entonces, ese fondo que plantea la presidenta encargada tiene que ver con el tema de la infraestructura y de los servicios. Y el otro tema tiene que ver con el tema de salud, el tema de educación y el tema social. No es casual que hace 15 días comenzaron a llegar a Venezuela, no por donación del señor Donald Trump, porque quien piensa que nos los donó Donald Trump o que fue la embajadora de Estados Unidos que logró humanitariamente, porque el corazón son personas muy sensibles y muy caritativas, que entonces nos van a traer unas medicinas, ¿no? Esas medicinas que llegaron a Venezuela ya habían sido trabajadas, solicitadas con anterioridad a la Organización Mundial de la Salud, institución calificada por nuestra Asamblea Nacional, la que contribuya a la distribución de todos esos medicamentos. Y en el caso de los trabajadores, evidentemente, el presidente Nicolás Maduro en el 2018 propuso el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. No en balde, el año pasado, 2025, se indicó que una de las economías que había crecido había sido precisamente la venezolana. Eso no es casual. Por eso, cuando nuestra presidenta habló de un fondo junto con el tema de infraestructura, un fondo social, incluye, por supuesto, las condiciones de trabajo de la clase obrera venezolana. Nosotros, desde el 2018, el presidente nos ha hablado del ingreso mínimo mensual indexado. Cualquier salario que nosotros fijemos como gobierno, la inflación, los ataques del dólar criminal va a traer como consecuencia que lo va a pulverizar. Por eso hablar de aumento de salarios es una treta que los empresarios capitalistas buscan para tratar de confundir al pueblo venezolano. Nosotros hablamos de ingreso mensual indexado, porque eso es parte de la actividad que contribuye a que nuestra economía se fortalezca y nuestro aparato productivo pase una mejor etapa. Por eso, nuestra presidenta encargada, junto con su equipo de gobierno, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, estamos en una comisión donde está casualmente nuestro ministro del Trabajo, que aclaró que él y el gobierno en ningún momento han hablado del tema salarial como aumento de salarios, ¿no? Se ha planteado es la necesidad de revisar todas las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, inclusive en una encuesta por el sistema Patria, donde los trabajadores hemos sido consultados y hemos opinado. Bien, en esa consulta, con claridad se define cuáles son los objetivos de nuestro gobierno revolucionario con nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y ratificamos que tenemos plena confianza en su equipo y tenemos confianza en todas las orientaciones que ella nos viene planteando. Aquí, desde mucho tiempo, se están haciendo conferencias internacionales casi semanales para poner junto todas las energías de la clase obrera a nivel mundial, pero también para cerrar fila alrededor de la defensa del proceso bolivariano. Pero muchas cosas no se entiende, porque la mediática internacional de un lado hace su campaña sucia, pero también la historia de la Venezuela rentista no es fácil a entender afuera. Entonces quiero aclarar contigo, aprovechar algunos puntos
Por ejemplo, el tema de la soberanía petrolera con respecto a la ley antibloqueo y con respecto al hecho que ahorita hay algunas contestaciones de afuera que dicen, de un lado, que ya con los chinos y con los rusos se acabó el negocio del petróleo porque Norteamérica quiere monopolizar todo y hay un fondo, Qatar, así lo llaman, donde el Venezuela tiene que poner su dinero y son los Estados Unidos que deciden. ¿Es verdad esto? ¿Cómo se puede explicar a la gente de afuera? Hay dos cosas que quiero decir en torno a ese planteamiento que hace Yarandí. En primer lugar, nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando presentó en la Asamblea Constituyente del 2017, de la cual yo formo parte, como parte del equipo de los 77 constituyentes que estuvimos allí de la clase obrera, hombres y mujeres. Fue, digamos, si se quiere, como la bancada más numerosa, ¿no? Él dijo, cuando presentó la ley antibloqueo, en silencio tendrá que ser. Y lo segundo que quiero comentar y decirle a los compañeros y compañeras en el mundo, que nuestro Ejecutivo Nacional, cuando el presidente Nicolás Maduro, que llamó en varias oportunidades a Biden, que llamó en varias oportunidades a Trump a dialogar, siempre ha planteado la necesidad de que la gestión de gobierno evidentemente le corresponde al Ejecutivo Nacional. Aquí hay un alto mando político-militar. En Venezuela la revolución tiene una dirección. No solamente es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que hay un alto mando político-militar que es quien discute las orientaciones de que de alguna manera surgen del partido y de las distintas organizaciones sociales, así como de nosotros. Hay decisiones que son del gobierno. Hay decisiones que tienen que ver específicamente con esa diplomacia internacional y el derecho internacional. De tal manera que todos esos elementos que dicen que se acabaron las relaciones comerciales con algunos países, que Estados Unidos es quien ordena y coordina las actividades en Venezuela, nosotros decimos lo siguiente: ¿cómo es posible? Porque entonces sería verdad, Geraldine, decir que entonces sí ocurren milagros de verdad, ¿verdad? Un hombre tan atroz como Donald Trump, un hombre tan bandido como Marco Rubio, que avalan el genocidio del pueblo, del gobierno y el ejército israelí, del sionismo contra el pueblo palestino, de la noche a la mañana se transformó y entonces ahora quiere el bienestar de nuestro pueblo y el eje del mal que es Turquía, Irán, China y Rusia, hay que eliminarlo porque eso es mal para la humanidad. Por favor, desde aquí nosotros decimos, todo eso es falso, pero son explicaciones, son respuestas que le corresponden a nuestro gobierno. En todo caso, la clase obrera venezolana, nuestra clase obrera petrolera, con el compañero Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y de la Federación Petrolera, tiene permanente comunicación con los trabajadores, con las organizaciones de trabajadores de la República Popular China, de la Federación Rusa, del gobierno de Turquía y con los compañeros cubanos, y son ellos quienes pueden darnos mejor información sobre ese tipo. De tal manera que podemos decir con toda seguridad que esas relaciones comerciales la lleva nuestra presidenta encargada y dudamos que todo eso que dice la mediática controlada por los yanquis sea verdad. Bueno, hay otro tema delicado, ¿no? Hay gente de afuera, lo que desde el cafetín dice lo que tiene que hacer una revolución u otra, pero diciendo Cuba reaccionó disparando a la lancha, esta sí, una lancha de mercenario, y Venezuela no, murieron jóvenes y todo, porque Venezuela negocia, por supuesto, la mediática internacional dice Venezuela vende su soberanía y Cuba no. Cuba resiste, se enfrenta, entonces hay una campaña sucia también para dividir y para burlarse de la diplomacia de paz con justicia social de Venezuela. ¿Cómo puede opinar sobre eso? En los primeros 10 años de la Revolución Bolivariana, desde Colombia se organizó la Operación Dactari, donde un grupo de mercenarios
que en un municipio controlado por la oposición, inclusive por sectores fascistas, tenían un grupo de personas que durante más de 4 meses estuvieron entrenándose para realizar acciones terroristas en nuestro país. Esa operación Dactari fue develada por nuestro gobierno. Luego vino la operación Gedeón. La operación Gedeón, organizada desde Estados Unidos, pero con apoyo de Colombia, bueno, presentó un grupo de mercenarios que iban a invadir a nuestro país. Ellos llegaron a nuestras costas, pero nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra milicia, bien, en las costas de Venezuela, supo darle respuesta. En el caso de los compañeros cubanos, están en todo el derecho de hacer lo que hicieron y nosotros lo avalamos. En el caso nuestro, de acuerdo a nuestro desarrollo y de la manera como se desarrolló esa incursión terrorista de los Estados Unidos, fue respondida inclusive con la inteligencia social, como bien lo catalogó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Fue nuestro pueblo, ¿bien?, quien detectó a los mercenarios que pretendían invadirnos, de tal manera que así como respondieron los compañeros cubanos, nosotros hemos respondido en nuestro momento y hemos dicho que lo que ocurrió el 3 de enero, la superioridad tecnológica que manifestó y cobarde que manifestó las tropas de asalto de los Estados Unidos, determinan su naturaleza, determinan su carácter. Si hubiesen tenido superioridad, si hubiesen tenido más confianza en sus fuerzas, no duraron más de 4 horas en Geraldine. Supongo que duraron 5 horas. Es verdad, fallecieron o fueron asesinados más de 100 personas, entre ellos 44 soldados venezolanos y venezolanas, entre los cuales hay 7 soldadas y también 32 héroes cubanos. De tal manera que la incursión que ellos hicieron, hoy en día, cuando se revisan las páginas y los medios de los Estados Unidos, se puede decir todo lo que pasó, el helicóptero averiado o los helicópteros averiados, la cantidad de heridos que tiene, ¿bien?, y la cantidad de muertos que ellos tuvieron. Totalmente, quiero decir pues que lo que dijo Donald Trump, que fue una operación impecable, hoy en día, como son tan inmorales, porque no conocen lo que es moral, no van a rectificar, jamás van a reconocer que nuestros pueblos, que nuestras fuerzas le dieron una respuesta de acuerdo a nuestras condiciones. Los compañeros cubanos, por supuesto, tienen una particularidad muy especial de su desarrollo, de su Fuerza Armada, y nosotros avalamos eso y aplaudimos esa respuesta. Nosotros en nuestro momento también supimos darle respuesta a esa incursión terrorista. Bueno, este es un momento particular, inédito, como siempre hace Venezuela, que hace historia, ¿no? Un laboratorio de creatividad también. Uno de los compañeros de ustedes, un dirigente, Francisco Torrealba, está muy comprometido con este proceso de discusión de la ley, de la aplicación de la ley de amnistía, ¿no? Me pasó de participar, escribí a uno de estos encuentros donde había compañeros campesinos, pobladores, obreros también, que han sido golpeados, ante de todo por las empresas privadas que no le respetaron su derecho, pero también por una, digamos, manera de poner los avances desde abajo de la revolución que puede ser que no han sido entendidos. Por lo menos ahí estaban reivindicando su papel, digamos, de vanguardia de la revolución bolivariana en ocupación obrera, de comunas, campesinos golpeados por los terratenientes o que no pudieron ser atendidos bien por las autoridades también del proceso. ¿Cómo evalúa eso? ¿Qué respuesta se puede dar en una fase tan delicada como esta al tema que, bueno, hay avances que no se cumplieron? Nuestra Constitución establece un ordenamiento jurídico. Los títulos de ella tocan el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto internacional, el aspecto, digamos, estratégico.
nosotros estamos construyendo un nuevo Estado. La construcción del socialismo bolivariano no es una construcción lineal y de facto. Nosotros tenemos un trabajo táctico realizado por nuestro gobierno. Estamos construyendo el nuevo Estado. Seguimos teniendo todavía en este Estado manifestaciones de la cultura pasada, del viejo Estado que no se niega a morir. Y el nuevo que están haciendo, por supuesto, tiene que confrontar todas esas actividades. Nuestro gobierno revolucionario, desde el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro y nuestra presidenta encargada, ha venido adelantando acciones que permitan que el Estado social de derecho y de justicia nosotros logremos consolidarlo y fortalecerlo cada día más. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Pero la presencia en este nuevo proceso de conciliación nacional en búsqueda de la estabilidad política ve la presencia de figuras que no solamente no están del lado de la clase obrera, no están con el proceso, pero están con intereses opuestos, Fede Cámara y lo de extrema derecha. No puede este momento retrasar o bloquear el proceso de cambio que está en construcción desde 27 años. ¿Qué hace la clase obrera en esto? El señor Francisco Torrealba forma parte del ser parlamentario y de ser jefe de la Comisión Internacional del Congreso Constituyente, forma parte también del equipo de trabajo de la ley de amnistía. La ley de amnistía, bueno, como ley se establece, bueno, producto de acuerdos políticos, de la necesidad del reencuentro de nuestro país y sobre todo sobre la base del diálogo y la diplomacia de paz. Ya el comandante Chávez adelantó durante muchos años, durante su gestión de gobierno, la amnistía e inclusive los indultos, bien, para algunas personas. Igualmente lo hizo el presidente Nicolás Maduro Moro. De tal manera que esta ley de amnistía que acaba de aprobar nuestra Asamblea Nacional por unanimidad, refleja la voluntad política que tienen los sectores que están en el Parlamento, que están en el Legislativo, la voluntad de paz, la voluntad de diálogo. Eso es importante porque frente a los tambores de la guerra, frente a la base del fascismo, nosotros tenemos que coordinar todas las actividades posibles para derrotar y arrinconar el fascismo. Si esa oposición que está en la Asamblea Nacional, si los empresarios de Fedecámaras, que nunca han cuestionado las medidas coercitivas, pero que en este momento están de acuerdo en este proceso de diálogo, bienvenido sea. Todo sea por potenciar todos los cambios que a favor de nuestro pueblo viene realizando la Revolución Bolivariana. Hablamos del tema internacional. Dos temas. Antes de todo, ¿quién están hoy? ¿Quién son los aliados en el continente y afuera de la Revolución Bolivariana? Considerando que hemos tenido traición interna a la patria grande porque Venezuela no pudo entrar en los BRICS. Afortunadamente está Cuba, que está ahí. Pero explícame un poco a los camaradas del exterior, ¿cómo ha sido todo eso? ¿Cómo se está poniendo Venezuela? Porque sigue respaldando a todo, incluido a los presidentes que son malagradecidos cuando han tenido mucho respaldo. Pero ¿cómo? Quiero que nos lo diga desde el punto de vista de la clase obrera. Para la clase obrera, todos los movimientos de trabajadores y trabajadoras del mundo son nuestros aliados. Inclusive en Estados Unidos, inclusive en Israel. Ese movimiento de trabajadores y trabajadoras son aliados nuestros. ¿Y por qué razón? Porque como trabajadores y trabajadoras no son dueños de los medios de producción. Los dueños de producción son otros. Que están confundidos es otra cosa. Eso es otra cosa. Ese es, digamos, otro debate. Sin embargo, para la clase obrera venezolana, un trabajador o una trabajadora en cualquier parte del mundo es nuestro hermano de clase. Efectivamente, nosotros no estamos en el BRIC, pero eso no fue una decisión del movimiento de trabajadores brasileños ni brasileños. Una decisión política que tomó su gobierno. Lula, muy bien, pero eso fue una decisión política que ellos asumen la responsabilidad de eso. Por eso para nosotros, para nuestro gobierno, las relaciones que mantiene internacionalmente con todos los países del mundo,
menos con Israel, por supuesto, porque nosotros teníamos rotas las relaciones con Estados Unidos, pero a raíz de lo sucedido el 3 de enero, nosotros, dentro de las negociaciones que se han estado dando, se exigió una embajada, porque eso también nos permite a nosotros atender a nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos siendo perseguidos por el ICE y también poder velar directamente a nuestro presidente, o sea, estar pendientes de la situación de los compañeros Nicolás Maduro Moro y Cilia. Entonces, todos los pueblos del mundo son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Con ellos establecemos alianzas. Por eso, en el marco de la coordinación de Relaciones Internacionales de la Central Bolivariana y de la Comisión Internacional del Congreso Constituyente, extendemos invitación a todos ellos. Puede ser, como ha ocurrido, Geraldine, y a ti te debe costar, que hay movimientos de trabajadores en el mundo que no comparten el proyecto bolivariano, pero si están de acuerdo en confrontar los aires de guerra, si están de acuerdo en luchar por la paz, son nuestros hermanos de clase. Pero la presencia en este nuevo proceso de conciliación nacional en búsqueda de la estabilidad política ve la presencia de figuras que no solamente no están del lado de la clase obrera, no están con el proceso, pero están con intereses opuestos, Fede Cámara y lo de extrema derecha. No puede este momento retrasar o bloquear el proceso de cambio que está en construcción desde 27 años. ¿Qué hace la clase obrera en el El compañero Francisco Torrealba forma parte de ser parlamentario y de ser jefe de la Comisión Internacional del Congreso Constituyente, forma parte también del equipo de trabajo de la ley de amnistía. La ley de amnistía, bueno, como ley se establece, bueno, producto de acuerdos políticos, de la necesidad del reencuentro de nuestro país y sobre todo sobre la base del diálogo y la diplomacia de paz. Ya el comandante Chávez adelantó durante muchos años, durante su gestión de gobierno, la amnistía e inclusive los indultos, ¿bien?, para algunas personas. Igualmente lo hizo el presidente Nicolás Maduro Moro. De tal manera que esta ley de amnistía que acaba de aprobar nuestra Asamblea Nacional por unanimidad, refleja la voluntad política que tienen los sectores que están en el Parlamento, que están en el Legislativo, la voluntad de paz, la voluntad de diálogo. Eso es importante porque frente a los tambores de la guerra, frente al avance del fascismo, nosotros tenemos que coordinar todas las actividades posibles para derrotar y arrinconar el fascismo. Si esa oposición que está en la Asamblea Nacional, si los empresarios de Fedecámaras, que nunca han cuestionado las medidas coercitivas, pero que en este momento están de acuerdo en este proceso de diálogo, bienvenido sea. Todo sea por potenciar todos los cambios que a favor de nuestro pueblo viene realizando la Revolución Bolivariana. Hablamos del tema internacional. Dos temas. Antes de todo, ¿quién son los aliados en el continente y afuera de la Revolución Bolivariana? Considerando que hemos tenido traición interna de la patria grande porque Venezuela no pudo entrar en los BRICS. Afortunadamente está Cuba, que está ahí. Pero explícame un poco a los camaradas del exterior, ¿cómo ha sido todo eso? ¿Cómo se está poniendo Venezuela? Porque sigue respaldando a todo, incluido a los presidentes que son malagradecidos cuando han tenido mucho respaldo. Pero quiero que nos lo diga desde el punto de vista de la clase obrera. Para la clase obrera, todos los movimientos de trabajadores y trabajadoras del mundo son nuestros aliados. Inclusive en Estados Unidos, inclusive en Israel. Ese movimiento de trabajadores y trabajadoras son aliados nuestros. ¿Por qué razón? Porque como trabajadores y trabajadoras no son dueños de los medios de producción. Los dueños de producción son otros. Que están confundidos es otra cosa. Eso es otra cosa. Ese es, digamos, otro debate. Sin embargo, para la clase obrera venezolana, un trabajador o una trabajadora en cualquier parte del mundo es nuestro hermano de clase. Efectivamente, nosotros no estamos en el BRIC, pero eso no fue una decisión del movimiento de trabajadores brasileños ni brasileños. Una decisión política que tomó su gobierno.
Lula, muy bien. Pero eso fue una decisión política y ellos asumen la responsabilidad de eso. Por eso para nosotros, para nuestro gobierno, las relaciones que mantiene internacionalmente con todos los países del mundo, pero no con Israel, por supuesto, porque nosotros teníamos rotas las relaciones con Estados Unidos, pero a raíz de lo sucedido el 3 de enero, nosotros, dentro de las negociaciones que se han estado dando, se exigió una embajada, porque eso también nos permite a nosotros atender a nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos siendo perseguidos por el ICE y también poder velar directamente a nuestro presidente, o sea, estar pendientes de la situación de los compañeros Nicolás Maduro Moro y Silva. Entonces, todos los pueblos del mundo son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Con ellos establecemos alianzas. Por eso es el marco de la coordinación de relaciones internacionales de la Central Bolivariana y de la Comisión Internacional del Congreso Constituyente, extendemos invitación a todos ellos. Puede ser, como ha ocurrido, Geraldine, y a ti te debe costar, que hay movimientos de trabajadores en el mundo que no comparten el proyecto bolivariano, pero si están de acuerdo en confrontar los aires de guerra, si están de acuerdo en luchar por la paz, son nuestros hermanos de clase. Te quiero que nos explique bien el tema de la Brigada Internacional Proletaria, en este caso de los trabajadores, pero bueno, nuestro capitán Diosdado hizo una comparación también con la Guerra Civil Española, ¿no? Cuando se llamó el mundo, todos los proletarios del mundo, a unirse a defender la República Socialista. Y, ¿cuál es una analogía, pero cómo en concreto piensa que se puede organizar? Porque muchos camaradas, por ejemplo en Italia, ya se están poniendo en esta óptica, pero dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo podemos manifestarnos? Lo primero, o uno de los primeros pueblos y gobiernos que impulsaron el internacionalismo proletario y sobre todo la creación de las brigadas fueron los compañeros cubanos. En educación, en salud, en deporte, no solamente para Venezuela, para Nicaragua cuando comenzó el proceso nicaragüense, para cualquier parte del mundo. Inclusive hubo deportistas, médicos cubanos en cualquiera de los países de América del Sur, hasta en Chile. Hubo, después del golpe de Pinochet todavía, hubo compañeros y compañeras cubanas. De tal manera que el caso de las brigadas tiene que ver con que para el 17 de diciembre estaba latente la posibilidad de una invasión y una agresión a nuestro país. Agresión que se dio físicamente y militarmente el día 3 de enero, pero agresión que se mantiene a través del bloqueo. Porque ¿qué es el decreto de Obama? Es agresión. ¿Qué es la guerra psicológica que nos tienen desde las redes? Eso es agresión. Entonces, la brigada que nosotros aprobamos el 17 de diciembre junto con los compañeros, con los más de 300 compañeros que estuvieron presentes en esa virtual y presencialmente, fue unas brigadas de apoyo a la revolución bolivariana para enfrentar no solamente la agresión bélica en el momento de una invasión, sino también para compartir experiencias desde el punto de vista técnico y del conocimiento, con electricistas, telecomunicaciones, educadores, profesionales de los metros, de los buques. Es decir, esta brigada no solamente es para venir a combatir, porque nosotros tenemos un ejército que a la hora de la agresión va a responder como respondió el 3 de enero. Como respondió el 3 de enero, pues quiero dejar eso bien claro. Pero a la vez tenemos desde la clase obrera, por ejemplo, en la industria petrolera nosotros tenemos los cuerpos de combatientes, tenemos las milicias obreras. En el campo tenemos las milicias campesinas. En el caso de las empresas básicas de Guayana, nosotros tenemos cuerpos de combatientes. Los compañeros y compañeras del internacional han planteado que quieren conocer esa experiencia. En eso se trata. Intercambiamos conocimiento desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la salud, y a la vez nosotros damos experiencia de lo que nosotros hemos hecho y, por supuesto, entrenamiento de cualquier tipo. Pero en todo caso, las brigadas internacionalistas son de solidaridad
para profundizar el trabajo de la revolución, la organización de la clase obrera y profundizar la unidad entre los hermanos y hermanas de clase. Y también para hacer sugerencia Claro. de qué significa ser internacionalista, ¿no? De combatir en su propio país para llegar al socialismo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Nuestro norte es el socialismo bolivariano. Eso. Primero construimos la República Bolivariana, el Estado de Derecho, de Justicia y social, ¿bien? Traemos a los compañeros liberados, conquistamos la libertad de los compañeros y seguimos construyendo el socialismo bolivariano. Muchas gracias. Bueno, queridas y queridos oyentes, hemos llegado al final también de este capítulo de Abre Brecha Venezuela. Los saludamos. Carlos, gracias por compartir una vez más. Nos vamos a encontrar en nuestra plataforma, en Resumen Latinoamericano, en Rompiendo Fronteras y sobre todo en la fecha que están en la mesa de los pueblos que no se arrodillan, que nos invitan a nosotros también a asumir, como hemos empezado este programa, nuestra responsabilidad. Saludamos a Eduardo Medina y a nuestra compañera presidenta de la Radio del Sur, Nieve Valdés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.